En las raíces más profundas de la tradición oral de las diversas civilizaciones, las leyendas han actuado como artesanos del tejido complejo que es la identidad cultural. A lo largo de los siglos, estos relatos han sido los narradores inigualables de las epopeyas y mitos que definen la esencia misma de comunidades enteras. Impregnadas de héroes inmortales, misterios intrigantes y lugares encantados que despiertan la imaginación, las leyendas no solo entretienen, sino que también encarnan la esencia misma de las experiencias compartidas y las creencias arraigadas. Estas historias no se limitan a simples cuentos, más bien, son el latir del corazón colectivo de la sociedad, transmitidas con reverencia de generación en generación. Desde las noches iluminadas por el fuego de las tribus hasta los rincones más alejados de las ciudades modernas, las leyendas persisten como un testamento vivo de la conexión profunda entre la memoria colectiva y la identidad cultural. A través de estas narrativas, las comunidades no solo honran su pasado, sino que también establecen un puente entre las generaciones, trascendiendo el tiempo para mantener viva la llama de su herencia. Las leyendas, siendo el fruto de una amalgama única entre lo histórico y lo fantástico, se erigen como los espejos más fieles de la identidad de un pueblo. En su esencia, estas narrativas ofrecen un viaje cautivador desde las raíces más profundas del pasado hasta las alturas del asombroso e inexplorado reino de lo imaginario. Son como los puentes que conectan la realidad tangible con los reinos mágicos de la fantasía. A través de héroes locales, cuyos actos trascienden el tiempo, eventos extraordinarios que quedan marcados en la memoria colectiva y lugares misteriosos que despiertan la curiosidad, las comunidades han forjado una narrativa única que se convierte en el sello distintivo de su ser. Cada relato es un capítulo en el libro vivo de la historia, una crónica que no solo entretiene, sino que también nutre el sentido de pertenencia y conexión con las raíces culturales. Estas leyendas son más que simples cuentos, son los vínculos que unen a las generaciones, las llamas que mantienen la identidad cultural. Como tejedores de mundos imaginarios y depositarios de las hazañas de los antepasados, las leyendas desempeñan un papel crucial en la construcción y preservación de la rica herencia de un pueblo. Al paso del tiempo, algunas leyendas no se limitan a ser simples relatos, en cambio, elevan su estatus hasta convertirse en mitos, fusionándose de manera inextricable con la fibra misma de la cosmovisión de una sociedad. Estos mitos, como estrellas que brillan en el firmamento cultural, no solo iluminan la oscuridad de la historia, sino que también moldean la realidad a su alrededor. Al convertirse en mitos, estas leyendas trascienden las fronteras del tiempo y del espacio, arraigándose profundamente en la identidad de una comunidad. Se convierten en oráculos silenciosos que guían la ética colectiva, influyen en las tradiciones que definen a una sociedad y, de manera impactante, dejan su huella en el sistema de creencias que da forma a la imagen en que un pueblo entiende el mundo que les rodea. En este proceso de metamorfosis narrativa, estas leyendas no solo se vuelven monumentos inmóviles del pasado, sino que se transforman en fuerzas dinámicas que fluyen a través del torrente de la cultura, afectando sutilmente cada aspecto de la vida cotidiana. Son testigos silenciosos de la evolución de una sociedad, modelando y siendo moldeados por las generaciones que las heredan. En última instancia, estas leyendas elevadas a mitos se vuelven las raíces mismas que sostienen el árbol frondoso de una cultura viva y en constante cambio. Es por eso que este video se enfocará en dos relatos sobresalientes, la creencia cristiana y las leyendas nórdicas. En el amplio escenario de la historia europea, el cristianismo emergió como una fuerza dominante durante la transición de la antigüedad a la Edad Media, aproximadamente entre los siglos IV y VI después de Cristo. Este cambio monumental tuvo lugar en un periodo marcado por eventos cruciales, como la conversión del emperador romano Constantino al cristianismo en el año 312, un suceso que tuvo un impacto significativo en la propagación y aceptación de la fe en el continente. A medida que avanzaban los años, el cristianismo se consolidó aún más en la región europea, especialmente durante la Edad Media, con la influencia predominante de figuras eclesiásticas como San Agustín de Hipona, cuyas obras teológicas y filosóficas dejaron una marca perdurable en la doctrina cristiana.
El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, también desempeñó un papel crucial al consolidar la autoridad papal y contribuir a la expansión del cristianismo en Europa. Durante este periodo, la Biblia se convirtió en el epicentro narrativo, redefiniendo las creencias y valores fundamentales de las sociedades. El Concilio de Nicea en el año 325 y el posterior Concilio de Constantinopla en el 381 fueron eventos clave que establecieron las bases doctrinales del cristianismo, moldeando su desarrollo y consolidación en la historia europea. Así, entre los siglos IV y VI después de Cristo, la narrativa europea se entrelazó con las enseñanzas cristianas, sentando las bases para la evolución cultural y espiritual que definiría la identidad del continente en los siglos venideros. Por otro lado, las leyendas nórdicas, que se remontan a los pueblos escandinavos, especialmente los antiguos vikingos, han perdurado a lo largo de los siglos. Estas narrativas, enraizadas en la mitología germánica, se transmitieron con los años, principalmente mediante poemas épicos, sagas y textos escritos en nórdico antiguo. Este rico legado mitológico se ha convertido en un testimonio invaluable de las creencias y tradiciones de aquellos antiguos pueblos. Datadas de la Edad Media, estas leyendas han esculpido un panteón de personajes icónicos. Odín, venerado como el dios principal, Thor, el poderoso dios del trueno, Loki, el astuto dios de las travesuras, y diversos seres como gigantes, elfos y enanos, forman parte de este universo mitológico. El universo nórdico, centralizado en torno a Yggdrasil, el árbol del mundo, ha sido la columna vertebral de estas historias a lo largo de los siglos. Este majestuoso árbol conecta distintos reinos, desde Asgard, el hogar de los dioses, hasta Midgard, el mundo de los humanos, y los misteriosos Niflheim y Muspelheim, reinos de hielo y fuego respectivamente. Este entramado cósmico ha cautivado la imaginación de generaciones, ofreciendo un relato épico que trasciende los límites del tiempo. Uno de los eventos más trascendentales en estas leyendas es el Ragnarok, un cataclismo que señala el destino final del mundo y el inicio de un nuevo ciclo. Este apocalipsis nórdico, con sus eventos cósmicos y la lucha entre dioses y gigantes, ha dejado una marca indeleble en la narrativa de estas leyendas, añadiendo profundidad y drama a la mitología nórdica. A lo largo de los años, estas leyendas han perdurado y evolucionado, influyendo de manera significativa en la cultura popular contemporánea. Han sido fuentes de inspiración para obras literarias, películas, series de televisión y otros medios de entretenimiento, demostrando que la mitología nórdica continúa siendo relevante y fascinante en la actualidad. ¿Y si las leyendas nórdicas hubieran prevalecido? ¿Pero qué hubiera pasado si en lugar del cristianismo, las leyendas nórdicas hubieran dominado Europa? ¿Cómo sería nuestro sistema de creencias actual si adoráramos a Odín, Thor y Freyja en lugar de seguir las enseñanzas de Jesucristo? Explorar el escenario hipotético en el cual las leyendas nórdicas hubieran dominado Europa en lugar del cristianismo nos invita a un viaje fascinante, donde podemos comparar elementos clave de ambas mitologías. Al considerar Yggdrasil como el árbol del mundo, equivalente al jardín del Edén, y a personajes como Loki, Odín, y Thor como figuras análogas a Satán, Jehová y Jesucristo respectivamente, emergen paralelos intrigantes y contrastes notables. En este contexto, el Ragnarok, el equivalente nórdico del apocalipsis cristiano, se presenta como un evento cósmico catastrófico, similar al fin del mundo pronosticado en el cristianismo. Mientras que el cristianismo enfatiza el juicio final y la salvación, las leyendas nórdicas resaltan la inevitabilidad del Ragnarok, un ciclo de destrucción y renacimiento que redefine la existencia. La figura de Loki, astuto y traicionero, encuentra similitudes con la representación de Satanás en la tradición cristiana. Ambos personajes desafían el orden establecido y juegan un papel crucial en los eventos que llevan a la crisis cósmica final. Por otro lado, Odín, considerado el dios principal en la mitología nórdica, comparte similitudes con Jehová, siendo una figura de autoridad y liderazgo divino. Thor, como el señor del trueno, puede compararse con Jesucristo en términos de heroicidad y sacrificio.
Ambos personajes enfrentan desafíos significativos y encarnan virtudes como la valentía y la compasión. Sin embargo, sus contextos culturales y narrativos divergentes también subrayan las diferencias fundamentales entre las dos mitologías. Este cambio hipotético tendría profundas implicaciones en la ética y las tradiciones cotidianas. La moralidad, enraizada en las enseñanzas de Jesucristo en la tradición cristiana, sería reemplazada por un conjunto diferente de valores nórdicos que se centran en la valentía, el honor y la astucia en la batalla. Las festividades y rituales religiosos adoptarían características más imponentes en sintonía con las prácticas paganas nórdicas. Las estructuras sociales y políticas también se verían afectadas, ya que la figura del líder guerrero se volvería más prominente, reflejando la importancia de la valentía y la habilidad marcial en la mitología nórdica. Esta transición podría haber llevado a una sociedad más enfocada en la guerra y la conquista, en contraste con la jerarquía eclesiástica del cristianismo en la Europa medieval. En este escenario, ya imaginamos un mundo donde los dioses nórdicos son los objetos de devoción. Pero ¿cómo sería si Jesucristo hubiera sustituido a Thor en Los Vengadores? En este intrigante escenario alternativo, imaginemos a Jesucristo no solo como el sustituto de Thor en Los Vengadores, sino también como la figura sabia y reflexiva del grupo, equiparable al personaje de Charles Xavier, conocido como el Profesor X. Esta fusión de elementos cristianos y de los cómics plantea una narrativa rica en simbolismo y complejidad. Jesucristo, asumiendo el papel de líder y guía espiritual de los Vengadores, se asemejaría al Profesor X en su capacidad para comprender y dirigir a un grupo diverso de individuos con habilidades extraordinarias. La sabiduría de Jesucristo, al igual que la de Charles Xavier, se manifestaría en su enfoque pacífico, su compasión y su habilidad para inspirar a los demás hacia un propósito mayor. Como líder sabio, Jesucristo desplegaría sus enseñanzas de amor, tolerancia y redención en el contexto de las misiones de los Vengadores. Su presencia aportaría una dimensión moral y espiritual única al equipo, haciendo hincapié en la importancia de la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones pacíficas, en contraste con la típica dinámica de confrontación y conflicto. En términos de comparación con Charles Xavier, ambos personajes compartirían la cualidad de ser mentores y guías para aquellos que buscan entender y utilizar sus poderes de manera responsable. La sala de peligro podría transformarse en un espacio de reflexión y aprendizaje espiritual, donde los Vengadores, bajo la guía de Jesucristo, explorarían no solo sus habilidades sobrenaturales, sino también su crecimiento personal y moral. Esta reinterpretación ofrecería una visión única de Jesucristo como un líder espiritual en el universo de los superhéroes, demostrando cómo sus enseñanzas podrían moldear no solo las acciones del equipo, sino también la narrativa subyacente de la serie. La convergencia de elementos religiosos y de cómics abriría un terreno fértil para explorar la influencia de las creencias y la ética en la dinámica de un equipo tan diverso y poderoso como los Vengadores. Conclusión, reflexión sobre la identidad y la fe. Esta reflexión nos invita a reconocer la profunda conexión entre nuestras creencias, ya sean cristianas o vinculadas a las leyendas nórdicas, y la formación de nuestra identidad cultural. En esencia, sugiere que nuestras convicciones espirituales actúan como un molde que da forma a quienes somos como individuos y como comunidad. La intersección entre mito y fe destaca cómo estas dos fuerzas, aparentemente dispares, convergen para tejernos una herencia rica y compleja. Tanto el cristianismo como las leyendas nórdicas han desempeñado roles significativos en la narración de nuestras historias colectivas, proporcionando marcos interpretativos para entender el mundo, nuestras relaciones y nuestro propósito en él. El cristianismo, con sus enseñanzas centradas en la figura de Jesucristo y la Biblia como epicentro narrativo, ha influido profundamente en la identidad cultural de muchas sociedades. Las leyendas nórdicas, por otro lado, han aportado su propia mitología, llena de dioses, héroes y eventos cósmicos, contribuyendo a la formación de la identidad de los pueblos escandinavos. La afirmación de que estas leyendas, sean cristianas o nórdicas, continúan siendo las narradoras de nuestra historia colectiva sugiere que, incluso en tiempos modernos, la influencia de estas tradiciones perdura.
Estas narrativas actúan como hilos que conectan el pasado con el presente, brindando un contexto cultural y espiritual a nuestra existencia. En última instancia, la reflexión nos anima a apreciar la diversidad y la complejidad de nuestra herencia cultural. Ya sea que encontremos significado en las enseñanzas cristianas o en las epopeyas nórdicas, estas creencias se entrelazan con nuestra identidad y contribuyen a la riqueza de la experiencia humana. Al reconocer esta intersección entre mito y fe, nos sumergimos en la comprensión de cómo nuestras creencias moldean nuestra percepción del mundo y, por ende, nuestra historia compartida. Como comunidad recién llegada a YouTube, tu suscripción y me gusta nos impulsan a crear más contenido como este, permitiendo que el algoritmo de YouTube nos comparta con un público más amplio. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.